Nanfi Rodríguez tenía muchos días que no venía, invitándolo, pero bueno, con mucha cuestión, ¿verdad? Por supuesto, había ido a otros medios. Ustedes saben que Nanfi es un hombre excelente periodista, mejor abogado, profesor universitario, un doctrinario, constitucionalista y bueno, y amigo mío también, que eso es una de las cosas que más me gusta. Me ha hecho meter en algunos asuntos ahí medios estresantes, pero ni modo. Vamos a ver cómo salimos a paso. Profesor, ¿cómo está Bueno, usted? salud. Yo estoy reconfortado de estar aquí con el tema este de las responsabilidades profesionales. No había podido volver al programa, pero venir a entero crédito es una responsabilidad Ajá, con el país, para hablarle al país, porque de aquí se hace la opinión pública. Y además yo con usted eh, tengo códigos en común. ah, Además de su condición de periodista, usted también es abogado y sí. está cultivando el derecho constitucional en una de las escuelas de derechos fundamentales más prestigiosas de Europa, que es la Sorbonne de París. Entonces, usted es toda una promesa en todo el tema de los derechos económicos y sociales, que es un tema que tiene que ver con el Estado social de derecho y con la justicia social en el futuro inmediato de República Dominicana. Así que Mientras, me siento muy reconfortado. mientras tanto estoy cogiendo mi pela. Bueno, pero vale la pena. Mire, vamos a lo que le interesa a la opinión pública, ¿verdad que sí? Toda esta cuestión que nos decimos, dejan que nos queremos. Este, bueno, usted es un litigante penalista, o sea, ha pues ejercido en los tribunales del país y quienes están mirando este programa aquí y por supuesto en Estados Unidos y Puerto Rico no nos perdonarían si nosotros no analizamos, podría ser desde la vertiente política, pero más que todo desde la vertiente técnica jurídica, pues el encartamiento, el sometimiento y apresamiento de 13, ¿no? De 11, de 14 personas acusadas por recibir supuestos sobornos en el caso de Odebrecht y todas las críticas entonces que se han hecho pues al papel del Ministerio Público y me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Bueno, yo he sostenido la tesis que si algo ha estado pasando con Odebrecht es un acrecentamiento del descrédito del proceso, que se funda en dos razones. Una es de opinión pública y otra es de derecho. La de opinión pública está referida al compromiso asumido por el magistrado procurador general de la República de hacer pública toda la fase de preparatoria. En el ordenamiento procesal penal dominicano, la fase preparatoria no es pública para los terceros. Es decir, fue una decisión unilateral del magistrado procurador general de la República comprometerse con llevar un proceso de investigación transparente frente a la opinión pública. Y entonces se comprometió con varias fechas que no cumplió y desde ese momento eso empezó a crear mucha suspicacia entre los opinantes y entre los círculos políticos del país. Después todo el tema de la comisión rogatoria que se dio a la justicia en la Procuraduría brasileña, llegó la fecha pautada para la entrega del informe. Actores de la vida política y jurídica como Vinicito Castillo dijeron que esos documentos tenían un mes en República Dominicana y que no se habían dado a la opinión pública porque se estaban tratando de maquillar. Y finalmente, bueno, todo esto pues fue saliendo, se fueron filtrando las listas en un escenario de mucha informalidad. Eso creó las condiciones para que la gente tuviera sus dudas sobre el tema de la limpidez del proceso de investigación y todo aquello de que están todo lo que son y son todo lo que están, por un problema cultural en República Dominicana, que el fenecido director del Listín Diario, don Rafael Herrera Cabral, lo sintetizaba en el hecho de que todos tenemos nuestro corrupto preferido.
Después, el pasado lunes, justamente hoy hace una semana, nos despertamos con todo aquel aparataje de los allanamientos y empezaron a surgir cuestionamientos sobre si eran necesarios. Necesarios porque el arresto, como una medida provisional, es una medida que está reglada por el ordenamiento procesal penal dominicano. El arresto tiene como objeto el hecho de que una persona se presente ante un tribunal que le está requiriendo para instrumentar un proceso. Y lo que todo el mundo ha estado diciendo es que esas personas habían comparecido voluntariamente a las citaciones y si se dictaba una orden de arresto y se le convidaba a pasar por donde el procurador, eso ellos iban a ostemperar a ese llamamiento. Entonces, que todo aquel aparataje buscaba crear un circo político, un circo de opinión pública, para restarle presión al gobierno del presidente Medina y crear ciertas percepciones respecto del tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, a esos dos elementos han venido después toda una sarta. Usted dijo ahorita, fuera del aire estábamos hablando, gazapos en la precisión que hace preceptivo el Código Procesal Penal, se deben señalar los hechos que se imputan. Claro. Hay una serie de errores que han venido minando el proceso y eso se ha expresado entonces en el tribunal. El tribunal, que debió conocer una medida de coerción, que es una medida cautelar, muy preliminar en el proceso, que no tiene ningún carácter de discusión de fondo, ni de prueba, ni de peritaje, ni contraperitajes. Es una medida que se debe conocer en una sola audiencia, dice el artículo 223 del Código Procesal Penal, en una sola audiencia, porque tiene como objeto garantizar el imperio de la garantía de las 48 horas. Pues esa medida de coerción se ha prolongado una semana, con varias audiencias. El magistrado, juez especial de la instrucción para el proceso, el magistrado Ortega, ha tenido que acuñar la expresión de receso, una expresión que no existe en esa materia. Bueno, es una práctica, un receso en términos semánticos, es un pequeño compás de espera, un pequeño descanso, a veces se toma por razones de fatiga del tribunal, a veces por razones propias de nuestra condición humana, de tener que alimentarnos en una audiencia muy extensa, a veces para tomar una decisión del tribunal, pero se entiende el receso como una suspensión momentánea de la audiencia. Estamos viendo recesos que van de semana a semana, es decir, son aplazamientos. Lo que pasa es que el magistrado lo ha querido dosificar para no mencionar el término aplazamiento, porque en el ordenamiento procesal penal no le está dada esa facultad de aplazamiento, porque dice el Código Procesal Penal que la medida de coerción se debe conocer en una sola audiencia. Eso es así. Pero además, otra cosa, hay que también estar en la toga del magistrado Ortega, porque también cuando fueron los imputados y su defensa técnica se encuentran que están a mano pelada, que no tienen nada en una medida de coerción sobre la base de que ni siquiera sobre la base de que estaba sustentada la prisión de sus defendidos. Y entonces, ninguno cuando fueron a la primera audiencia, pues tenían nada, estaban a mano pelada, y entonces un poco luego en la segunda audiencia que se pone a mano unos documentos grandísimos que también era imposible ahí pues observarlo, o sea que uno entiende que quizás no hubiese sido tanto el tiempo del receso o que es un aplazamiento en la práctica, pero imagino que es para por lo menos garantizar el derecho a la defensa de los imputados. Sí, ha habido mucha impericia en la instrumentación del expediente por parte de la Procuraduría General de la República. Porque lo más recomendable era que con la brevedad del plazo para la medida de coerción, una vez las personas están detenidas, ellos le entregaran a la Procuraduría eso fotocopiado, de manera que la Procuraduría, cuando notificara la citación para la medida de coerción, pues mandara el expediente. Porque humanamente, cuando el magistrado Ortega hizo el cálculo, se vio que era imposible que en un plazo
de 30 horas, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia pudiera dar respuesta al tema técnico y práctico de fotocopiar y notificar y poner a disposición de las partes el expediente. Y eso obviamente afecta un eslabón Dice un fundamental. amigo mío, perdón, que no se fue tan diligente en tratar de que los imputados tuvieran las pruebas de que se le o la acusación, pero sí se invirtió más tiempo en limpiar y acondicionar las celdas, pintarlas y todo eso, o sea que el concepto de trancarlo, en buen sentido de la palabra, tenía mucho más determinación que inclusive el debido proceso, según ese amigo. Sí, y se descuidó un eslabón que es fundamental en todo el proceso, el procedimiento procesal penal dominicano, que es el de las garantías procesales de los imputados. Hoy día, para mañana a las 10 de la mañana tenemos la vista, porque en el lenguaje del derecho procesal penal ni siquiera se le da categoría de audiencia, Sí, claro. sino una vista que se caracteriza por la informalidad y por la brevedad y por el carácter expedito que tiene esa audiencia de coerción. Entonces se descuidó notificar y poner en conocimiento de las partes las imputaciones que se le estaban haciendo. Poner en conocimiento sobre todo de los imputados, todo el tema de la precisión de los cargos. Y eso afecta el sacrosanto derecho de defensa. Eso en una jurisdicción como la jurisdicción de la instrucción, porque el juez, este juez de la instrucción es una especie de juez de atención permanente en primera instancia, pero es un juez de la instrucción. Entonces, en una jurisdicción como esa, la jurisdicción de control del proceso penal dominicano es la jurisdicción de la instrucción. Entonces, un asunto como eso es obvio que se iba a ventilar, y se iba a ventilar como un asunto muy principalísimo. Pero además, en la formulación de la petición, el petitorio que hace el Ministerio Público de la regularización de la medida de coerción y del tipo de medida de coerción, cuando pide privación de libertad, pide de manera uniforme el tema de los 18 meses para todos los imputados. Y eso es un poco extraño porque, a pesar de que el caso fue declarado complejo, el nivel de participación y de responsabilidad de cada uno de los imputados es un nivel que hay que individualizar. Claro. Y el riesgo que pueda presentar los imputados, por ejemplo, para la continuación del proceso o para la alteración de pruebas, también es una cuestión individual. Entonces el juez está obligado a hacer una ponderación individualizada de los expedientes de los imputados para determinar el tipo de medida de coerción. Pero además, en un proceso que es un proceso, además de garantista, que procura garantizar los derechos humanos, donde hay personas que dicen tener problemas de salud, obviamente la medida no puede ser uniforme, la misma para todo el mundo. Vamos a esperar, para no ser pitoniza en medio de un escenario de especulación, Claro. vamos a esperar la audiencia del día de mañana, esperando que la institucionalidad, como ha dicho el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández, que sea la institucionalidad la que norme el proceder y la que norme el curso de los acontecimientos procesales. Eso es importante, Héctor. Como no, yo quiero que usted me permita ir a cumplir unos compromisos, porque le tengo también otro señalamiento. Leí el artículo del presidente Fernández, porque también otro señalamiento que habló de la legalidad de las pruebas, y quiero que me ayude a entender eso, y a los amigos televidentes. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el doctor Nanfi Rodríguez.